Bueno, también voy a resumir un par de preguntas más y es cómo sobrellevar y cómo estar bien en medio de ambientes tóxicos o en medio de ambientes en donde se está con una persona que, por ejemplo, sufre de bipolaridad o tiene alcoholismo, cómo mantenerse a flote y no caer, digamos, en ese hueco que se puede caer por este ambiente en el que se está. La primera pregunta es ¿por qué quedarse en ese ambiente? Porque a mí me parece imposible evitar eso si uno está restringido a quedarse y no se queda por elección. Hay buenas razones para quedarse, pero tiene que ser una decisión pudiendo irse. Solo el que se puede ir puede elegir quedarse. Y hay ambientes tóxicos que son inmodificables, porque la gente que vive en ellos no los quiere modificar y no hay nada que hacer. La gente a veces me dice, ¿cómo haces para cambiar el mundo? Le digo, yo no sé cómo cambiar el mundo, pero yo sé cómo cambiar mi mundo. Me voy. Me voy o los quito de mi mundo a esas personas, ¿no? En mi jardín no hay malezas, están solamente flores. ¿Cómo hago? Bueno, las malezas las quito. Y si mañana mi casa estuviera invadida de murciélagos y de alimañas y de animales que me pueden hacer daño, bueno, me voy yo de casa. O sea, no es mi casa, me retiro. Y a mí, frente a retos tóxicos sustanciales, como yo creo que enfrentamos en estos tiempos, para mí la forma de sobreponerse es buscar comunidades de gente no tóxica, de gente nutritiva, y crear pequeños espacios de supervivencia. Entonces sí, creo que el cambio de lo tóxico tiene que ver con crear un espacio nutritivo para uno con gente que comparta valores y filosofías. Así que yo empezaría por ahí y cuando es algo tan tóxico me voy o me separo de esa persona porque no quiero tener esa sombra sobre mí.